Saludo fraternal en el nombre de Jesús para todas las personas que están al frente de su pantalla, todos dispuestos para comer la palabra en esta hora. Amén. Dios tiene propósitos al darnos su palabra. ¿Usted lo cree así, hermano? Aleluya, Dios tiene propósitos al darnos su palabra. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno que usted esté en pie y abra su Biblia. Aleluya. Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo número 4. Evangelio según San Marcos, capítulo número 4. Voy a leer el versículo número 24 y dice así. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Amén. ¿Por qué no deja la Biblia ahí en su puesto? Vamos a orar. Vamos a invocar el nombre de nuestro Dios. Vamos a pedirle que nos hable, que nos ayude, que nos bendiga de una manera especial. Yo creo que usted ha venido necesitado de Dios en este día. Cristo Jesús, te adoramos y te bendecimos. Tú eres bueno, oh Señor, y tu misericordia es para siempre, oh Altísimo. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida. Señor Jesús, tenemos una gran necesidad de nuestro ser, de comer esta palabra, Cristo Jesús, de que nos alimentes, que nos orientes, que nos guíes, que alumbres nuestro camino, nuestro sendero, que alimentes nuestra alma, nuestro ser, con esta dulce palabra, Señor, que tienes para nosotros. Aleluya, Jesús. Alabado y glorificado es tu nombre. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Estaba analizando un poquitico la palabra y lo que el Señor Jesucristo enfatizó. Gloria a Dios. Y estaba mirando, hermano, que el Señor hizo más énfasis y recalcó más el hecho de oír que de predicar. Somos nosotros los que en esta época le damos más acentuación y más prioridad a la predicación. Pero al Señor Jesús no le preocupaba tanto que se predicara, sino que se oyera. ¿Cierto? Y precisamente he titulado esta enseñanza: oír con atención. Amén. Y me llama la atención, hermano, que el Señor coloca el sentir en mi vida, porque esta semana escuchamos precisamente una predicación muy preciosa, muy linda,
en el hecho de oír y escuchar. Y yo, después de que escuché ese mensaje, me puse a pensar, Señor, bueno, yo necesito entonces otra palabra, y Él me estaba recalcando, no, es ahí. Algo quiere decirnos el Señor. Entonces el Señor hace más énfasis en el hecho de oír que predicar. ¿Por qué? Porque hay más personas para oír que personas para predicar. ¿Cuántas personas están predicando acá en esta hora? ¿Y cuántos están oyendo? ¿Cierto? Bendito el nombre del Señor Jesús. Y creo que uno es más lo que oye que lo que predica. Porque uno primero tiene que oír a Dios, y uno también escucha a otros compañeros, escucha a otras personas. Uno se está alimentando constantemente de la palabra. Y a veces los predicadores, hermanos, cometemos un error muy grande, y es que estudiamos para predicar y no para vivir. Eso nos sucede a muchos predicadores, ¿cierto? Solamente estudiamos la Biblia cuando nos dicen que tenemos que predicar. Ay, hermano, tengo que predicar, vea, llevo 15 días enfermo. ¿Y enfermo de qué? De estudiar la palabra. Entonces, cuando no tiene que predicar, no se enferma, o sí se enferma también. O usted se enferma es por estudiar la palabra, o se enferma es porque tiene que predicar. Eso le sucede a las personas que no están estudiando constantemente la palabra, ¿cierto? Pero vuelvo y digo, el Señor hizo más énfasis en el hecho de oír que de predicar, porque al fin y al cabo Él dice, cuando usted vaya a predicar, no se preocupe tanto, porque simplemente abra su boca y yo la llenaré, ¿cierto? Y yo la llenaré. Y dice la Biblia, acércate más para oír que para hacer el sacrificio de los hipócritas, ¿cierto? Porque hay una necesidad de oír, de oír. Y mire lo que dice el Señor, cualquiera pues que predica estas palabras y las hace, sí, dice así. Aló, oye hermano, no se me vayan ahí, yo ya estoy aquí como preocupado. ¿Cuántos dicen amén? Dice el Señor, cualquiera pues que oye. ¿Sí me está prestando atención? ¿Sí me está oyendo? Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre sabio. Dice, y cualquiera pues que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio. ¿Cierto? Está haciendo énfasis el Señor en la necesidad de oír. Pero ¿oír cómo? Porque uno se pone a oír, hermano, tantas cosas y le presta atención a tantas cosas. ¿Cierto? ¿Oír cómo? Dice la Biblia, hermano, que el obedecer es el mayor de todos los sacrificios. Dice, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Porque habla de la grosura, o sea, de la grasa de los animales que se ofrecían en sacrificio. Porque cuando los estaban incinerando, entonces esa grasa de los bueyes, de los corderos, de los toros, esa grasa parece que encendía la llama, y esa llama alegraba el corazón no solamente de los que estaban ofreciendo el sacrificio, sino de Dios que lo estaba recibiendo, ¿cierto? O sea, que esos animales gordos y grasosos era lo que la gente más aprovechaba para ofrecer el sacrificio, ¿cierto? Pero dice la Biblia que el obedecer es mayor que todos los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura o la grasa de aquellos animalitos que se ofrecían en sacrificio. Oír con atención. Oír con atención. La mayoría de nosotros escuchamos una predicación y, por no decir al rato, sino al otro día, hasta se nos olvidó de qué predicar.
Hermano, ¿y cómo estuvo el culto? Muy bonito, hermano. Y la predicación, no, eso fue una maravilla la predicación. Dios usó ese predicador. ¿Y de qué predicaron? Hermano, no me acuerdo, lo único que sé es que estuvo muy bonita. ¿Cierto? Si hiciéramos una encuesta aquí sencillita de qué se trató la escuela dominical pasada aquí en el Diamante, ¿cierto? Le aseguraría que más de la mitad, uy, ¿de qué fue? Ay, hermano, yo sí sé que fue que Dios habló. Y ¿por qué? Dice el apóstol Pablo, porque somos oidores olvidadizos. ¿Y por qué somos oidores olvidadizos? Porque no prestamos atención. ¿A qué le presta uno atención? A lo que le interesa, a lo que le conviene, a lo que le gusta, a lo que le parece agradable, grato. A eso le presta uno atención. Pero vaya pues que la mamá lo coja cantaleta a ver si le presta atención. La pobre mujer es ahí ya con las amígdalas inflamadas y el muchacho ni sabe qué es lo que la mamá está diciendo porque está por allá, porque no está prestando atención, porque no le interesa lo que le están diciendo. Estaba mirando, hermano, el versículo anterior, o sea, el verso 23 de este capítulo 4. Dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando uno mira esa clase de versículos y la forma gramatical del texto o de las palabras allí plasmadas, se da cuenta que ese versículo está dando dos ideas. Está hablando del que tiene oídos para oír y del que tiene oídos para no oír. ¿Sí? Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Quiere decir que no todo mundo tiene los oídos para oír. ¿Sí me hago entender, hermano? No todo mundo le presta atención a lo que se les está diciendo, a lo que se les está enseñando, a lo que se les está aconsejando, a lo que se les está exhortando, teniendo en cuenta que una exhortación no es un regaño, es una llamada de atención para que uno cambie su actitud. Amén, o sea que es un favor que le están haciendo. Y cuando miro el antecedente de estos versículos, a partir del capítulo 4, viene entonces el Señor Jesús hablando de la parábola del sembrador. Amén. Viene hablando de la parábola del sembrador. Y si nosotros le preguntamos a las personas cuál es la persona o el ser del cual se está hablando, el personaje principal de la parábola del sembrador, ¿cuál es? Si uno pregunta, todos dirán el sembrador, ¿cierto? Ah, no, está hablando del sembrador. Pero si usted presta atención, se da cuenta que el personaje principal de esa parábola no es el sembrador, sino que son las personas o el terreno sobre el cual cae la semilla. Amén. No es el sembrador, ni siquiera es la semilla, aunque la Biblia dice que es una buena semilla. Pero está haciendo énfasis es sobre el terreno. Ese terreno son las personas, ¿cierto? Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto a él y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd. Mire como dice el verso número 3, empieza su mensaje, empieza su predicación diciendo, oíd, escuchen, presten atención, porque lo que les voy a decir es importante, es trascendental. Esto puede cambiar sus vidas, esto puede hacer que ustedes se salven o se pierdan. Sí está captando, hermano, la idea de lo que yo le quiero decir. Lo que se dice desde aquí, y no solamente desde aquí, no solamente desde los púlpitos, porque la palabra no solamente se habla desde un púlpito. Te la dicen en tu casa, tus padres, tus hermanos, tus hijos. En una
clase de escuela dominical, un amigo, usted abrió la Biblia, se metió a YouTube, escuchó una predicación. Dios, hermano, dice la carta a los Hebreos, el capítulo 1, el verso 1, habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras. Amén. Quiere decir que todo el tiempo Dios nos está hablando y el Señor Jesús le está diciendo a esta gente: oigan, porque lo que les voy a decir va a transformar sus vidas, lo que les voy a decir va a cambiar su existencia, es crucial, es urgente, es primordial en sus vidas, porque esto los puede salvar o puede hacer que se pierdan, o puede hacer que se pierdan. Bendito el nombre del Señor Jesús. Todo depende con la atención. Oí de aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Mire, hermano, está diciendo que una parte de esa semilla cayó junto al camino. Otra parte cayó en pedregales, ¿cierto? Otra parte, hermano, dice que cayó sobre las piedras, y otra parte cayó entre espinos, y dice, y otra parte cayó en buena tierra. Quiere decir que de 5 personas que oyen, una atiende, los otros 4 no. O sea que lo que les dijeron a ellos se los llevó las aves, se secó, en fin. De 5 personas que oyen la palabra, una presta atención. Y estaba mirando que ese porcentaje de los que prestaron atención, que supuestamente cayó en buen camino, dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pero brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Ni siquiera los que estaban preparados para recibir esa palabra, ni siquiera todos la recibieron de la misma manera. A uno les aprovechó apenas al 30%, a otros les aprovechó al 60%, pero a otros sí les aprovechó al 100%. Gloria al nombre del Señor Jesús. Podríamos preguntar acá, ¿y a usted qué tanto le ha aprovechado la palabra? El consejo, la exhortación. Si le preguntamos, hermano, al salmista cuando dijo, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿qué significaba, hermano, para él el prestar atención? Y lumbrera a mi camino. Sabe que uno no necesita una lámpara en el día. Uno no necesita una lumbrera en el día. Uno la necesita es por la noche. Usted prende las luces a no ser de que viva en una casa muy oscura, pero la mayoría de las casas hoy en día son muy iluminadas, ¿cierto? Y usted se va a pasar para una casa bien iluminada y usted, ay, tan rico esta casa tan iluminada. Es lo primero que uno mira cuando llega a una casa, ¿cierto? La iluminación. Quiere decir que uno no necesita una lámpara en el día, la necesitas en la noche cuando no se ve. El salmista está queriendo decir, hermano, que la palabra para él es tan importante que le alumbra en el camino, porque si no le alumbrara, entonces se tropezaba con una piedra, lo devora una fiera, o se va a un abismo, o se cae a un río, se desvía del camino. Es en los tiempos de oscuridad, en los tiempos, hermano, de tinieblas, donde se necesita prestar atención a la palabra, porque estamos viviendo una época crítica. Una época crítica frente a lo que estamos oyendo. Porque mire lo que dice el versículo. Les dijo también, mirad lo que oís. Me llama la atención esa forma de expresión. ¿Cómo mira uno lo que está diciendo? ¿Cierto? Si lo que uno dice no
no se ve, se oye. Pero el Señor está diciendo, mire, porque ese mirad está exhortando y está llamando es ¿para qué? Para que pongamos atención. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿cierto? Es una exhortación a poner atención. Lo que el Señor está diciendo es, ponga atención a lo que usted oye. Fíjese bien qué es lo que usted está oyendo, de qué se está alimentando, de qué está llenando su corazón, de qué está llenando su vida, si de la abundancia del corazón. Y no solamente habla la boca, de lo que abunda en su corazón es de lo que usted hace. La Biblia dice que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Usted es la consecuencia de su manera de pensar. Usted vive de tal manera porque así es su manera de pensar. Si usted tiene espíritu de pobreza, será pobre toda la vida. Si tiene espíritu de ignorancia, será ignorante toda la vida. Y así sucesivamente. Usted es lo que usted en su mente tiene, ¿cierto? Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Dice, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿Qué es lo que usted está oyendo? ¿De qué está llenando usted su mente? ¿De qué está llenando usted su corazón? ¿Sabe, hermano? Todos los días me mandan a mí, hermano, a mí el WhatsApp me lo mantienen saturado. A mí el WhatsApp, hermano, todo mundo me escribe y me mandan una cantidad de cosas. Y me mandan, pastor, mire esto que encontré en YouTube. ¿Qué dice usted frente a esto? Y me mandan una predicación de 2 horas. Y yo, ay, Señor bendito. Que porque escucharon a un predicador diciendo por allá no sé qué y no sé cuántas. Y entonces me preguntan a mí que yo qué opino de eso. Si yo me pusiera a escuchar todo eso que todo el mundo me manda, no tendría, o sea, no me alcanzarían las 24 horas para estar revisando todo lo que los predicadores que hay en internet dicen. ¿Cierto? Si usted sale a la calle, hermano, y usted por ahí come una hamburguesa, se come una pizza, se come un chuzo, se come no sé qué, y usted comienza a alimentar su vida con toda esa chatarra. Cuando usted llega a su casa y le ofrecen un alimento, ¿cierto? Diferente, casero. Ay, no, yo ya no quiero, ay, no me sirva que, porque se llenó por allá de chatarra. No sé si usted me está prestando atención y está entendiendo lo que le estoy queriendo decir. Si usted llena su corazón, hermano, y su alma con lo que todos esos predicadores en las redes sociales encuentran. Usted allá en las redes sociales, hermano, encuentra argumentos porque sí, porque no. Unos dicen que es blanco y otros que es negro, otros que es grande, que es chiquito, otros que es gordo, que es flaco. Usted encontrará argumentos de todo lo que usted quiera. Y si usted alimenta su alma con todo eso, claro, cuando llega aquí y escucha al pobre pastor, con menos conocimiento y menos reconocimiento que todos ellos. No, es que ese predicador que yo me escuché tiene 2 millones de suscriptores y no sé cuántos seguramente. Pero cuando llega acá antes de, no, es que yo escuché un mensaje, hermano, que hasta ni le provoca venir al culto. ¿Cuántos hermanos ya ni vienen al culto porque simplemente se están alimentando es con toda esa chatarra que hay en internet? Que usted ni siquiera sabe si es la verdad o no es la verdad de lo que le están diciendo por allá. Pero como usted está llenando su alma de eso, a eso es que se refiere el texto. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Lo que usted está recibiendo allá, con eso que usted está recibiendo, es que así lo van a medir a usted, le van a medir su nivel espiritual. Dedíquese a comer en la calle, hermano, y verá que a lo último le da indigestión. Y de tanto comer en la calle, hasta bacterias le dan a uno. ¿Cierto? Sí, muy rico no salir por ahí de vez en cuando a comer en la calle, pero todos los días, diario, mañana y tarde y noche, coma en la calle y nunca come en la casa. Primero, no hay dinero que aguante. Y segundo, no es lo mismo que la comidita de la casa. Bendito el nombre del Señor Jesús. Oíd. Gloria al nombre del Señor.
Dice el apóstol Pedro, hermano, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Yo no le estoy diciendo que no escuche por allá, usted puede escuchar todo eso. Pero por lo menos usted tiene que tener discernimiento, hermano, y la suficiente madurez para no dejarse mover de todas esas doctrinas, de muchas cosas que están fuera de contexto, de muchas cosas que están basadas simplemente en el emocionalismo, que están basadas solamente en la prosperidad o en un beneficio terrenal. Porque la mayoría de esas personas están buscando, hermano, es salir de una crisis económica o de una crisis familiar o de una crisis de salud. Nosotros no estamos buscando nada de eso, nosotros estamos buscando es primeramente ¿qué? El reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. La mayoría, hermano, de todas esas cosas que usted encuentra en las redes sociales están hablando de prosperidad, de milagros, de sanidad, de una cantidad de beneficios. Pero eso no debe ser lo que nos mueve a nosotros. Lo que nos debe mover a nosotros, hermano, es que cuando el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descienda y nos llame, podamos volar a su presencia. Así no la pasemos enfermos en esta tierra toda la vida. Pues al Señor no le plació sanarnos, ¿y qué? Pablo se mantenía enfermo, hermano, y decía al Señor que lo sanara, y el Señor no lo sanó y ya. Señor, ¿y por qué no me sana? Porque no, bástate mi gracia. En el pobre Pablo, hermano, orando por una cantidad de enfermos y él viene enfermo. Eso le pasa mucho a uno como predicador. ¿Cuántas veces uno pues viene enfermo, hermano? Y, hermano, ore por mí que estoy enferma, y uno ora por los enfermos y ellos se sanan y uno todavía hay por allá. Y el Señor no lo sana. ¿Por qué? Porque no quiso. Si usted se la pasa siendo, hermano, pobre toda su vida, económicamente hablando, pues Dios no te quiso dar plata. A unos les dio, a otros no. ¿Cierto? A unos les dio, a otros no. Bendito el nombre del Señor Jesús. Abraham fue muy rico. ¿Cierto? Pablo no tenía. Job fue muy rico. El Señor Jesús no tuvo donde recostar su cabeza. ¿Y qué? Si te dio, cuida que lo que te dio no te desvíe. Y si no te ha dado, cuídate de no blasfemar contra tu Dios. Porque el Señor no te llamó a ser rico ni pobre, te llamó a ser salvo. Dice la Biblia, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. En una ocasión escuchaba a un hermano diciéndole a otro, no, es que usted sigue siendo muy pobre porque usted no diezma. No le digas esa cantidad de mentiras, no es por eso. Conozco gente que no diezma y son muy ricos, no tiene nada que ver. La fidelidad es otra cosa y Dios la recompensará de muchas maneras, ¿cierto? Pero eso no es verdad. Que se enriqueció que porque era fiel en sus diezmos, no, eso no es verdad. Dios le quiso dar así no hubiera diezmado nunca. O Dios no le ha querido dar así diezme toda la vida. Porque Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a prestar atención, a ser sabios, hermano, a tener discernimiento de la verdad, a conocer su verdad, a saber lo que su palabra produce en nosotros, una palabra a tiempo y saber que no nos la sabemos todas. Dios te habla, hermano, a través de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de tu hijo, de tu pastor. Dios te está advirtiendo de un error que estás cometiendo. Simplemente tienes que prestar atención. Aleluya. Estaba mirando, hermano, que dice entonces, a la medida que te entregas a oír, ganarás por el oír. Que dice, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Es decir, que cuando usted oye con atención y con gran interés,
entonces usted se deleitará cada vez más en la palabra. Amén. Usted le sacará más gusto a la palabra. Dice la Biblia, oirá el sabio y aumentará el saber. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y aumentará el saber. Pero si por lo contrario, hermano, usted frente a la palabra o frente a su iglesia o frente al evangelio se pone a buscar errores y faltas, va a encontrar y por montones. Si usted se pone a buscarle faltas, errores a sus pastores, a los hermanos de la iglesia, a la congregación, vea, hermano, va a encontrar argumentos, tantos argumentos, que va a terminar alimentando cerdos con algarrobas. Se va a apartar. Se va a apartar, hermano. Yo estaba pensando que voy a cumplir 30 años de ser cristiano, de haberme hecho bautizar. Y si yo hubiera puesto mi fe en todo lo que he visto y oído en la iglesia, ay, hermano, le digo que a rato que estaría lejos de aquí. Pero yo puse mi mirada en el Señor. Yo puse mi mirada en la verdad, no en las personas. Finalmente la Biblia dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. ¿Por qué cayeron? Porque no estaban firmes. ¿Cierto? Pedro se puso a mirar la tormenta, se puso a mirar el mar, a prestarle atención al trueno, al relámpago, a las olas gigantes, y quitó la mirada del Señor. Y si usted pone a mirar lo que los demás hacen, hermano, está grave. Imagina donde los discípulos se hubieran puesto a pensar, no, es que mire Judas, cómo vendió al Señor. No, Pedro, vea, lo maldijo y lo negó. Tomás ni siquiera creía. Se hubieran descarriado todos. ¿Qué hubiera quedado de los discípulos? No hubiera quedado nada, hermano. Todos hubieran descarriado. Tomás incrédulo, Judas ladrón, vendió al Señor, Pedro lo negó. Y los otros parece que ni siquiera habían conocido al Señor, porque cuando estaban en la barca y el Señor reprendió la tormenta, el uno al otro se miraba y decía, pero ¿quién es este que aún el viento? Parece que ni lo conocían siquiera. El que los que estamos aquí, ¿cuántos realmente conocen al Señor? ¿Cuántos? Nicodemo estaba frente al Señor Jesucristo y no sabía que era Dios. Lo llamó simplemente maestro. Digo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Creyó que era alguien que Dios lo estaba ayudando. No sabía que delante de él estaba el autor de la vida. No se dio cuenta, no lo supo. Bendito el nombre del Señor Jesús. El Señor está frente a nosotros, hermano, y nos habla y nos advierte y nos aconseja. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a leer los tiempos. Estamos en tiempos críticos donde la gente está hablando una cantidad de basura, pero lo que menos estamos prestando atención es que el Señor está a las puertas. Desde que yo me convertí están diciendo eso. Y eso solamente indica una cosa, que está más cerquita que hace 30 años que comencé a escuchar. Usted no ve cómo está Israel, hermano. ¿Usted cree que el reloj de Dios es cuál? Es el pueblo de Israel, hermano. El reloj de Dios es el pueblo de Israel. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando veáis a la ciudad de Jerusalén, cuando veáis a Israel rodeada de ejércitos, saber que el tiempo está cerca. Vea, hermano, nunca habían atacado la ciudad sagrada directamente como lo están haciendo ahora. Nunca. Están empezando a derribar, hermano, con misiles la mezquita de Omar, que es el templo más sagrado de los musulmanes. Y no pueden construir el templo de Jerusalén, el templo de Dios, hasta que no tumben ese templo musulmán, porque está en el mismo territorio. Y ahí le están cayendo misiles y ya lo están tumbando. Imagine, hermano, ¿está cerca el Señor o no está cerca? ¿De qué se está alimentando usted, hermano?
¿Qué es lo que usted está escuchando? ¿Qué es lo que usted está comiendo por ahí de la palabra? Hermano, diario nos predica la palabra, el Señor nos habla a través de su pastor. Coma la palabra que le están dando en la casa, hermano. Esta es su casa. No se alimente de toda esa basura que hay por ahí, de tanta doctrina y tanto argumento, que lo único que hace, hermano, es simplemente crear ¿qué? Confusión. La Biblia dice que en los últimos tiempos se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y dice que la gente tendrá comezón de oír, pero de oír cualquier cosa. Coma la palabra limpia, purificada, hermano. La palabra que hemos aprendido, aquello que hemos escuchado desde que nos convertimos, hermano. Aquello que Dios nos ha mostrado en nuestra vida. Cuando uno oye la palabra le da más deseo de oír. Cuando uno oye la palabra recibe más conocimiento, más iluminación, más convicción de la verdad. Se tienen más experiencias personales, hermano, con Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Se recibe más de Él. Hay que recibir la palabra, hay que atender al consejo, a la exhortación. Si a usted le llaman la atención, hermano, agradezca, porque lo están haciendo, hermano, de volverse de un camino extraviado. ¿Sabe, hermano? La semana pasada me leí un libro que desde hacía mucho tiempo tenía deseos de leerlo, porque en alguna ocasión vi una película con respecto de él, pero no es lo mismo ver una película que usted leer directamente el libro. Los libros dan más detalles y son más amplios. Y me gozaba tanto, hermano, leyendo El regreso del peregrino. Bendito el nombre del Señor Jesús. Me deleité tanto, hermano, que me lo leí en una semana. Un libro que se demora uno un mes para leerlo, y en una semana me lo leí porque yo estaba feliz, hermano, leyendo ese libro. Todas las cosas que le sucedieron a Cristiano, al peregrino. La manera como quemaron a Fiel y cómo esperanzado caminaba al lado de él. Y toda la gente que se encontraron en el camino, hermano. Porque eran cientos de personas las que iban por el camino supuestamente de la verdad. Pero muchos que lo vivían de cualquier manera. Y entre todos esos que ellos encontraron en el camino, solamente 2 alcanzaron la patria celestial: Cristiano y esperanzado. Bueno, Fiel porque lo quemaron por allá en la ciudad de Vanidad. Qué bueno que usted se pudiera leer ese libro tan precioso. Y si usted no lo tiene, yo se lo mando por correo electrónico para que lo lea. Y se deleita, hermano. Y uno encuentra una cantidad de verdades, la cantidad de opiniones y de doctrinas y de pensamientos que hay frente a la verdad, y cómo a ellos los intentaron engañar y casi se mueren por allá. El desolador casi los mata y casi los engaña, y estuvieron presos por allá también en el castillo de la desesperación. ¿Por qué? Por no prestar atención a la verdad, por no escuchar, hermano, lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia, lo que Dios quiere que tú sepas, lo que Dios quiere que tú hagas, hermano. Si toca desprendernos de algo, nos desprendemos, ¿qué importa? Si toca hacer algo, pues lo hacemos, no importa lo que haya que hacer, hermano. Lo que yo puedo decirte en esta hora es que Cristo está a la puerta. Yo siento a mi Señor más cerca que nunca, hermano. A este mundo lo que le queda es muy poquitico. El mundo está conmocionado, el mundo está en una crisis política, en una crisis económica, en una crisis psicológica, en una crisis, hermano, de salud, en una crisis social. No es Colombia, es el mundo entero. Usted no ve noticias, hermano, cómo está este mundo. Los líderes están aclamando que se levante un hombre que solucione todo esto. Claro, el diablo ya lo tiene listo, pero no lo puede mostrar. ¿Por qué? Porque todavía está la iglesia aquí. Le está estorbando la iglesia. Estaba leyendo por ahí algo que me mandaron, hermano, diciéndome que en Cuba se habían reunido no sé cuántos brujos y hechiceros del mundo, y que están orando que para que esta iglesia desaparezca, pues les vamos a dar gusto, vamos a desaparecer.
porque la iglesia es la que les está estorbando, hermano, y por eso a Colombia la están atacando de esa manera, y por eso Colombia está en esta situación. ¿Sabe por qué Colombia está así? Porque Colombia es grandemente bendecida con el evangelio, y el diablo aborrece a este país, el diablo aborrece a esta comunidad colombiana. ¿Por qué? Porque el evangelio aquí es próspero, porque el evangelio aquí es maravilloso, porque mandamos misioneros a todas partes y le estamos estorbando. Le estamos estorbando al mundo, le estamos estorbando al diablo, hermano. Usted no tiene que ir a mezclarse con la gente del mundo, a reclamar nada, no. Venga, hermano, mézclese con los hijos de Dios. Busque el reino de los cielos y su justicia, porque Cristo viene por su iglesia, hermano, para quitarle el estorbo al diablo y al anticristo que venga y se apodere de esto. No se apegue de nada, no se apegue de lo que usted tiene, no se apegue de los bienes materiales. Yo estoy pensando, ni siquiera se apegue de su familia, porque si Cristo viene ya, su familia se quedó. Yo estaba meditando en estos días en la venida del Señor. Yo estaba diciendo, Señor, si tú vienes ya, ¿qué será de mi familia? Y me pareció, hermano, escuchar algo que me decía: es que no quisieron. Porque si nos vamos a quedar esperando a que la familia de todos se convierta, entonces el Señor no va a venir nunca, porque siempre tendremos familia inconversa. Señor, ¿y entonces qué? No quisieron. Me pareció como escuchar por allá, detrás de mi mente, por allá, no sé si sería mi subconsciente o sería el mismo Dios, pero escuché algo que me dijo: ellos no quisieron. Sálvate tú, porque la salvación es personal. Porque yo te di la salvación a ti, tú creíste y tú la recibiste ahora, entonces tienes que estar dispuesto para irte conmigo. Si ellos se convierten en estos días que falta, entonces muy bueno, pero si no, se perdieron. Pero Cristo viene, a Él no lo va a detener, hermano, 2 o 3 personas que no han creído. A Él no lo va a detener si tus hijos no han creído. A Él no lo va a detener si tu esposo no ha creído. A Él no lo va a detener, hermano, si tu familia no ha creído. Si creyeron, gloria a Dios. Si no creyeron, ¿qué pasará? Pues se van a perder. Pero sálvate tú. Si Lot se hubiera puesto a mirar atrás como miró su esposa, se hubiera perdido como ella. Pero su esposa miró hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. Pero él, ¿qué hizo? Él siguió adelante. Él siguió firme. Nuestro anhelo, nuestro deseo, hermano, es que nuestra familia se convierta. Pero si el Señor viene, se quedaron. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Irnos con Él. No le podemos decir: Señor, espérame, yo voy a... No, espérame nada, ¿estás listo? Nos vamos. Mire las 10 vírgenes. 5 estaban listas y las otras dijeron: no, espere un ratico, vamos y nos consagramos otro poquitico, porque es que a mí todavía me falta mucho de Dios. Pues si hoy te falta mucho de Dios, si hoy viene el Señor. Por eso dice la Biblia, hermano, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Eso no es un versículo para predicarle a los inconversos. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Clamad a Él entre tanto que está cercano. ¿Usted cree que el impío le clama a Dios? Ni siquiera lo conoce, lo niega, lo blasfema. ¿Quiénes son los que claman? Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Clamad a Él entre tanto que está cercano. Y dice: deje el impío su camino. ¿Sabe que hay cristianos impíos? Con falta de piedad, con falta de misericordia, con falta de fidelidad, con falta de amor, con falta de carga. Eso es ser impío. Impío es que le falta piedad, o sea, que no tiene misericordia. Deje el impío su camino. Y el hombre inicuo es el mal pensado, el que tiene una mente retorcida,
que solamente ve lo malo para criticar, para acusar, para señalar, para buscar errores, para buscar defectos y finalmente no colabora en nada. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. Aleluya. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Dice el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo no sé si usted tiene que pedirle perdón a Dios. Yo no sé si usted tiene que ponerse de acuerdo con Dios en algo. Si sientes que te falta algo. Aleluya. Si sientes, hermano, que algo te está estorbando. Hoy es el día, hoy, no lo dejes para mañana. Hoy, ¿por qué no venir a este altar y decirle: Señor, si tú vienes hoy, yo quiero irme hoy contigo y que se quede el que se quede? Si mi familia se quedó, ¿qué más puedo hacer? No puedo hacer nada. Ya les hablé, ya les testifiqué, oré por ellos, hice lo que podía hacer, pero yo quiero irme contigo. ¿Qué será lo que te está estorbando? ¿Qué será lo que te está impidiendo? ¿Qué será lo que te está robando la bendición? ¿Qué será lo que te impide buscar de Dios, consagrarte como verdadero cristiano? ¿Qué será lo que te está impidiendo estar listo para irte con Él? Qué maravilloso poder decirle: Señor, venga ya, que ya estoy listo, ya me voy contigo. Empezando porque la palabra nos limpia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero necesitamos oír con atención, recibir el consejo, aceptar la exhortación que como a hijos se nos ha dado de esta palabra maravillosa que nos ha hecho salvos, hermano, porque la gracia es un regalo que Dios te ha dado. No lo pierdas. Póngase en pie, mi amado hermano. Vamos a decirle al Señor Jesús en esta hora que le necesitamos, que nos limpie, que nos perdone, que nos transforme. Queremos estar listos, aleluya. Que nos enseñe a oír con sabiduría, a prestar atención con gran interés y compromiso. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de ella. Levante sus manos.